continuar con nosotros aquí en Vida y Estilo. Y bueno, esperamos que le haya gustado, por supuesto, la sección de desarrollo social, pero en este momento vamos a hablar de un tema muy importante porque tiene que ver con la legalidad y todos los derechos que nosotros tenemos como ciudadanos. Y se encuentra conmigo la licenciada Gabriela Siller Villalobos, que nos acompaña del Colegio de Abogados de Monterrey, a quien le quiero dar la bienvenida. ¿Cómo estás, Gaby? Hola, Amanda, buenos días. Buenos días. Bien, gracias. Qué bueno, me da gusto. Y nos vas a platicar de un tema muy interesante que es la convivencia familiar, que tal vez para nosotros, bueno, nos podemos llegar a preguntar, bueno, ¿y por qué la convivencia familiar? ¿Qué tiene que ver esto con la legalidad, no? Bueno, esto es específicamente en el caso de familias que bueno, hubo alguna separación o algún divorcio. Sí, precisamente. En la mayoría de los casos, bueno, cuando surge una separación entre el cónyuge varón y la cónyuge mujer, surge el problema de qué va a pasar con los hijos, cómo va a realizarse la convivencia, porque pues ya no están viviendo juntos. Esto no necesariamente es cuando se divorciaron, sino simplemente cuando hay una separación entre ambas partes. En la mayoría de los casos, pues como ya saben las actividades de los menores o cómo, a dónde salen o así, se ponen de acuerdo, pero hay ocasiones en que el problema entre la pareja es tan grande que existe el conflicto de cómo se va a realizar o cómo se va a llevar a cabo la convivencia. Sobre todo cuando evitan el contacto, ¿no? Sí, o sea, hay ocasiones en que, por ejemplo, si hubo violencia o la mamá tiene temor de que el niño, por ejemplo, está muy pequeño para soltárselo solo a su papá o al revés, o sea, si los niños se quedaron con el papá y cuándo van a convivir con la mamá, pero entre ellos no se pueden poner de acuerdo, y ya trataron por todos los medios de llegar a un acuerdo y no se ha podido realizar, existe el juicio oral de convivencia, que es un juicio que se lleva a cabo en los juzgados, en el cual pues se presenta la demanda y ahí inmediatamente el juez fija una convivencia provisional. ¿Qué es esto? El juez, en base a lo que se presentó en la demanda, en lo que nosotros exponemos como los hechos, toma la determinación de cómo van a convivir los menores. Y existe la terapia de integración, que es cuando los menores y el padre o la madre tienen mucho tiempo de no haber convivido porque pues ya traían mucho problema y la mamá no se los prestaba o no. Entonces, en ocasiones el niño ni siquiera reconoce quién es el papá o la mamá. O me imagino que esto también sucede en los casos cuando la separación se da cuando los niños son muy pequeñitos, ¿no? Que son bebés o que tienen apenas 2, 3 años y luego crecen y ahí es donde ya no recuerdan tanto. Entonces se fija una terapia de integración o si no una convivencia supervisada y luego ya pasan a la convivencia libre. Cuando es una terapia de integración, aquí en Nuevo León contamos con el Centro Estatal de Convivencia. El juez ordena o manda un oficio para que se fijen un horario de convivencia en el cual va a estar supervisado por psicólogas especializadas, por gente que va a tratar de que pues empiezan a través del juego, que se empiecen a conocer por tiempos limitados, o sea, primero media hora y luego ya van ampliando. Después ya cuando ya el niño reconoce y hacen ese lazo afectivo, pasan a la convivencia supervisada. Todo esto es, o sea, los juzgados mantienen un contacto directo, o sea, el centro de convivencia está mandando un reporte cada semana o según cómo se haya planteado la convivencia, diciendo cómo va avanzando la convivencia entre los menores y el padre. En el centro de convivencia está ubicado en la colonia Obispado, en José Benítez. No sé si ustedes ubican, es una casa grande así como de chocolate. Sí, que parece holandesa. Claro. Y la verdad es que está pensado o hecho de una manera que los niños se sientan a gusto, que se preste para la convivencia, que les guste ir ahí. Hay salas en donde, así como aquí, tienen juegos de mesa, o también los jardines, que es un... Sí, que eso es algo que se me hace muy lindo porque, bueno, es un lugar que obviamente se presta a la convivencia, ¿no? Y es ameno y tiene muchísimos jardines que son preciosos
y obviamente también la tranquilidad para la madre o para el padre de que su hijo está siendo vigilado y que está bajo cuidado, obviamente. Sí, y está el beneficio porque pues la mamá lleva al menor, hay otra salita en donde la mamá se queda y ya permite dentro del centro de convivencia que el niño conviva y no estar ahí de que a ver qué está haciendo, sino ya se hacen cargo totalmente las psicólogas de cómo convivan y pues ellas tienen la seguridad de que están sanos y salvos, ¿verdad? De que no existe ningún conflicto o que les vayan a hacer algo o así, ¿verdad? A los menores. Y a través de la terapia, pues vamos avanzando en el juicio. O sea, ya después se le notifica a la otra parte, contesta la demanda y se lleva a cabo el juicio oral de convivencia en el cual cada una de las partes interpone sus pruebas, es de forma oral, o sea, es decir, o sea, aquí en Nuevo León es lo que tenemos como, bueno, no nuevo porque ya tenemos varios años con ello, pero es más ágil, el juez tiene el contacto con las partes, se percibe la sensibiliza, sensibilidad, se sensibiliza cuál es el problema real y en ocasiones dentro de las audiencias llegan a un acuerdo en el cual dicen, bueno, yo ya estoy tranquilo, o ya estoy tranquila de que ya se lo puedo soltar porque en el centro de convivencia los niños únicamente conviven con el papá, pero pues muchas veces, o con la mamá, pero muchas veces pues quieren que convivan con los primos o los abuelos. Exactamente, incluso. sí, padrinos o amigos, entonces ya al ver los reportes que va presentando el centro de convivencia, pues el juez ya puede tomar una determinación, ya al tener en el juicio las pruebas, escuchar a las partes de una manera más sensible, pues ya se puede llegar a un acuerdo en el cual todos salgan beneficiados, ¿verdad? Porque en la mayoría de los casos, los que menos tienen la culpa, pues son los menores y en ocasiones son los más perjudicados. Exactamente. Y bueno, una vez que ya se determina, o mejor dicho, que ya se recaban las pruebas de cómo fue la convivencia y que todo sea sano, ya ellos pueden fijar qué días, por ejemplo, lo que sabemos, ¿no? Que este día le toca al papá y este día le toca a la mamá, etcétera, ¿no? Sí, o sea, ya se dicta una sentencia dentro del juicio oral de convivencia y se ya queda establecido. Si no se llegaron a poner de acuerdo en un convenio adentro, pues el juez señala, tales días se va a llevar a cabo y entonces ya se hace de una manera libre, se le va a entregar en la casa y se los va a regresar a tal hora y lo están supervisando. En caso de que haya un incumplimiento por una de las partes, pues volvemos al juez y pedimos que se ejecute ese convenio o esa sentencia porque no se está llevando a cabo, ¿verdad? Exactamente. La convivencia puede variar, o sea, por ejemplo, si ya se fijó una convivencia que es, o sea, primero te decía era la provisional, cuando es de inmediato para que pues a la sociedad nos interesa que los niños convivan como familia, ¿verdad? Entonces, cambia la situación, luego ya se fija una convivencia que ya es definitiva por medio de la sentencia y del convenio, pero, por ejemplo, si los niños tenían libre un viernes a las 3 de la tarde y luego por cuestiones escolares o de actividades extracurriculares ya no van a poder asistir o el papá esos días sale de viaje, puede haber un cambio, ¿verdad? Siempre se busca el bienestar de los menores. Tiene esa flexibilidad de que, aunque se fijen ciertos días, pueden cambiar. Obviamente, siempre y cuando estén de acuerdo ambas partes, tanto el padre como la madre. Y en caso de que no, pues bueno, otra vez, a través de las pruebas, volvemos al juicio y ya se establecería cómo llevarlo. O sea, que realmente es muchísimo más sencillo cuando están en armonía, ¿no? O sea, digo, aunque haya una separación o un divorcio, pero que obviamente tomen en cuenta a los hijos o al hijo, precisamente para no evitar todos estos trámites, ¿no? Que únicamente retrasan la posibilidad de que puedan convivir. Sí, claro, pues digo, definitivamente que pues ambos son padres, tienen que convivir con sus hijos, es un derecho que tienen como padres, así como cumplen con sus obligaciones de pensión alimenticia y todo. Entonces la convivencia es un derecho que tiene tanto los padres, pero principalmente los menores. O sea, ellos necesitan ese contacto para poder tener unas generaciones más apegadas a la familia, ¿verdad? Exactamente. Ahora, licenciada, ¿en qué casos particularmente se le niega este derecho a la madre o al padre? Bueno, cuando hay violencia intrafamiliar, existen también un juicio que son medidas precautorias y ese es la única que el juez cuando se presenta la medida precautoria
en base a los hechos puede determinar que es peligroso que el niño Claro. esté, si se comprueba que fueron golpeados o que existe violencia hacia ellos, se suspende la convivencia. Todos los demás derechos y obligaciones quedan vigentes, pero en este caso la convivencia se suspende, ya se acercan, las medidas provisionales son por 30 días, y entonces esos 30 días es como para hacerlo de forma inmediata, suspendemos para que no corran el riesgo. Exacto. Y luego ya se presentan las pruebas, y una vez que ya el juez se allega de toda la información, tienen 30 días para entonces ya promover un juicio, ya sea oral de convivencia o de divorcio o algo relacionado con el tema. Perfecto, entonces, bueno, es muy importante obviamente que nos asesoremos siempre, porque muchas veces cuando se presentan estos problemas en la familia y no sabemos y entonces se deciden por ellos mismos si te los presto o no te los presto, pero no, nosotros realmente tenemos leyes que nos rigen y que bajo esas leyes nosotros también nos podemos amparar cuando la otra parte nos está negando la posibilidad de ver a los hijos. Sí, claro, digo, como te comentaba hace un momento, es un derecho que tienen los menores de convivir independientemente de los problemas que tengan los papás, ¿verdad? Exactamente. Bueno, licenciada, pues muchas gracias, la verdad que es un tema muy amplio y muy interesante, pero gracias por acompañarnos, por supuesto, y nos vamos a ir a una breve pausa, pero usted no le cambie, porque regresando tenemos mucho más aquí en Vida y Estilo. Quédese con nosotros. Gracias.